Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es martes 25 de enero de 2022. Antes de nada, os comento que el podcast está patrocinado por Auphonic.com. Auphonic es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil y rápida limpiar y nivelar el audio que grabes desde tu dispositivo móvil para luego utilizarlo pues, en un podcast, en una entrevista, donde quieras. Es un servicio muy potente y que están utilizando a día de hoy más de 20.000 podcasters. Para poder utilizarlo, puedes registrarte en su web y tendrás 2 horas gratis de proceso. Pero para vosotros, oyentes de este podcast, y que os interese el uso de esta herramienta, podéis beneficiaros de un cupón de uso al cual podéis acceder a través de la siguiente URL que os voy a comentar: auphonic.com /OFFER/Horacio con H y con C. Lo dicho, 25 horas gratis. A por ello. Bueno, en el episodio de hoy os traigo un paper, que hace tiempo que no os traía ninguno. Os traigo un paper que está basado en el efecto Mateo, que comentaba el otro día en un episodio, ¿vale? Me he leído el paper en detalle y la verdad es que me parece bastante interesante. El título es Demostración cuantitativa y empírica del efecto Mateo. Os dejaré el enlace al paper en las notas del programa. Y es un tipo de estudios que a mí al menos me gusta mucho, donde se mezclan las ciencias sociales con la modelización matemática. Entonces, primero vamos a recordar brevemente lo que es el efecto Mateo, que quizás lo podríamos titular como el efecto bola de nieve, aunque hay que tener un poco de cuidado con esta sobresimplificación. Ahora os comentaré por qué. Bien, en el efecto Mateo lo que sucede es que personas que son muy famosas, al mismo tiempo, al ser tan famosas, pues son las que tienen mayor preferencia para ser invitadas a programas de radio, de televisión, etcétera. Y además, conforme van apareciendo en esos programas, etcétera, que escucha bastante gente, al mismo tiempo se van haciendo cada vez más famosos. Entonces aumenta su, digamos, famosidad, si se me permite la palabra, y entonces al cabo del tiempo cada vez los van invitando más a este tipo de programas, cada vez se vuelven más famosos, etcétera, etcétera. Bien, ya creo que os hacéis una idea de lo que es el efecto Mateo con este ejemplo de famosos. Pero ¿se puede decir que es un efecto bola de nieve? Pues yo creo que ahí habría que tener un poco de cuidado, ¿vale? El efecto de bola de nieve ya lo conocéis, o lo podéis imaginar típicamente de las películas de dibujos animados. Una bola empieza a rodar, empieza a aumentar su volumen conforme va rodando por una montaña y cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Pero cuidado, porque este proceso de la bola de nieve, que habéis visto seguro que en dibujos animados, es un proceso más bien de crecimiento lineal, ¿vale? Y que ocurre desde el principio y donde algún tipo de parámetro, como pueda ser el volumen de la bola, pues aumenta de manera lineal, ¿vale? Pero aquí en el efecto Mateo es un fenómeno de crecimiento no lineal y que empieza a producirse a partir de cierto límite. Es decir, hay que ser, en el caso de los famosos que estábamos comentando antes, hay que ser un poco famosete para que a partir de ahí hay que tener un valor mínimo para que a partir de ahí empiecen a invitarte a los programas de televisión y de radio y que luego tu nombre pues empiece a resonar. Y a partir de ahí pues se produce un crecimiento exponencial. Entonces, ¿cómo han investigado este proceso? Bueno,
pues ya se sabía, es uno de estos típicos procesos que ya sabes que existe, que la intuición y que la lógica y que el sentido común te dicen que tiene bastante sentido, pero es sorprendente que nadie había realizado hasta que apareció este paper esa modelización matemática. Entonces, siguiendo un proceso análogo a este que os he comentado, donde a partir de cierto valor umbral se produce un crecimiento no lineal, entonces los autores proponen una ecuación matemática, una familia de ecuaciones matemáticas para modelizarlo, que si leéis el paper veréis que no es nada súper complejo. Este paper podría haber surgido hace muchos años, y con esa ecuación lo que hacen es, cogen un dataset donde tienen datos de unos 400.000 investigadores, ¿vale? Es relativamente fácil acceder a estos datos porque a día de hoy, gracias a los buscadores de papers, etcétera, puedes acceder fácilmente a datos de, por ejemplo, Google Scholar. Puedes ver cómo van creciendo las citas de un investigador pues a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hacen es acceder a este tipo de datos para una gran cantidad de investigadores y estudian cómo en cada uno de ellos se produce, no es el proceso de ser famosete, como comentábamos antes, sino que es un proceso más bien de crecimiento del número de citas. Vamos a explicar brevemente primero cómo es este proceso. Cuando un investigador es joven y empieza, quitando, obviamente, estamos hablando de comportamientos promedio, no estamos hablando de los casos excepcionales. Podría ser que un investigador que comienza su tesis descubre algo totalmente sorprendente y que su primer paper atrae 1000 citas, por ejemplo, ¿vale? A partir de esas 1000 citas, ese paper se haría famoso, empezaría a ser citado por muchísima gente y tendría un crecimiento de citas bestial. Pero aquí lo que intentan modelizar primero es un crecimiento, digamos, un tamaño de crecimiento, digamos, promedio. Entonces, lo que hacen es coger en una carrera típica investigadora, pues el investigador empieza a publicar los primeros papers de su tesis. Va a depender mucho también del grupo en el que esté, la relevancia que tenga ese grupo, pero poco a poco irá ganando citas con el tiempo, empezará a ser más conocido, etcétera, etcétera, hasta que si sigue, también hay que suponer que sigue una carrera de investigación constante o que de vez en cuando saca algunos trabajos muy buenos, pues ese número de citas empezará a aumentar y llegará un momento en que a partir de cierto valor umbral, pues lo haga de una manera pues no lineal. Entonces, este es el tipo de contexto que han analizado pues en este paper. Para una gran cantidad de investigadores, comentan que es sobre unos 400.000 en diversos campos. Luego aplican esta modelización matemática, esta forma matemática que hemos comentado antes, y entonces ven que se ajusta bastante bien para explicar este comportamiento. Y lo sorprendente también es el siguiente paso, donde con ese modelo matemático dicen, bien, es que este efecto Mateo, que primero yo he comentado en un ejemplo que me he inventado, el de los famosetes, luego ellos lo estudian en el caso de los investigadores y en cómo crece su número de citas, pero dicen, bien, si este efecto Mateo se produce de manera universal, deberíamos ser capaces de esas ecuaciones o esas formas matemáticas poder aplicarlas a otro contexto que no tenga nada que ver con los investigadores. Es decir, que comprobar si esa ley se produce en otros contextos que son totalmente diferentes. Eso está muy bien, es la capacidad de intentar generalizar una ley o una tendencia que descubres en unos datos. Son cosas que todo investigador pues debería tener en cuenta. No quedarse cerrado en su campo, envío el paper y ya me olvido, sino que como han hecho esta gente, muy bien, bravo por ellos, intentar aplicarlo a otros contextos. Bueno, ¿y qué es lo que hacen? Pues acceden a un dataset de 200.000 atletas. Y en estos 200, los atletas obviamente pues no tienen citas, pero siguen
otros parámetros que ellos desarrollan pues a través de su carrera pues deportiva. Y al aplicar el mismo modelo, pues ven que se ajusta muy bien a la hora de predecir los logros de estos atletas. Entonces, así termina el paper, así termina esta historia. Y luego, de las principales conclusiones que yo obtengo aquí, es que me pregunto, bien, es interesante que hayan decidido pues aplicar estas leyes que han descubierto en el contexto de investigadores a los atletas, pero para mí no es algo tan exhaustivo, tan como poder llegar a decir que estas leyes son totalmente universales, porque no las han comprobado en todos los contextos posibles. Entonces yo lo que hubiera hecho, pero claro, también hay que publicar, yo lo que hubiera hecho es coger a día de hoy, con la gran cantidad de datasets a los que podemos tener acceso, aplicarlo a una mayor cantidad de contextos, porque muchas veces este proceso de extracción de datos y de modelización, en casos donde una ley tan simple como esta se puede generalizar, se puede aplicar de una manera relativamente automática. Y hubiera comprobado en qué contextos se sigue cumpliendo esta ley y en qué contextos pues no se cumple, y luego investigar por qué. Entonces, a mí eso me parecería interesante. Luego, una meta investigación sería la siguiente. Esto es una propuesta mía. Este paper es del 2011 y ha sido citado 200 veces desde entonces. Ya han pasado 10 u 11 años. La pregunta es, ¿sigue la tendencia de cita de este paper el efecto Mateo? ¿Se podría autocitar o autoinvestigar a sí mismo para ver si la cumple? Entonces, os lo dejo para vosotros, a ver si a alguien le interesa estudiarlo. Y luego, por otra parte, yo me preguntaría también si en otros fenómenos de crecimiento del mismo tipo ya no tenemos esa misma ley matemática que describen ellos, sino que se me cumplen otras. Entonces, bueno, lo dejo aquí. Espero que os haya sido interesante y que os despierte un poco el interés, y sobre todo los que estéis empezando en vuestra investigación. La principal enseñanza que os sacaría de todo esto es que primero hay a veces modelos súper simples y súper sencillos que permiten explicar comportamientos bastante complejos sin tener que ir a técnicas súper avanzadas como sea Deep Learning o cosas de este tipo, aunque otras veces sí que será necesario. Esa sería la primera enseñanza. Y la segunda, que siempre intentad extrapolar o enlazar lo que descubrís en vuestras investigaciones, por muy pequeñas que os parezcan, intentar aplicarlas a otros contextos tangencialmente opuestos o que no tengan nada que ver. Quizás al final no sirvan para nada, no se sabe, pero el mero esfuerzo mental de intentar hacerlo os puede crear un hábito muy, muy interesante de poder ver luego relaciones que no son evidentes y que quizás, ¿por qué no?, podría manifestar tendencias de datos en otros contextos distintos. Bueno, nada, lo dejo ahí. Espero que os haya sido interesante, que tengáis un buen martes. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho. Y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.